Muy buenos días, nosotros somos el equipo 8 y vamos a presentar la evidencia número 3 de la materia de bioquímica microbiana. La primera ruta metabólica que vamos a comentar es la glucólisis. Esta se divide en 10 pasos. El paso número 1, un grupo fosfato se transfiere del ATP a la glucosa y la transforma en glucosa 6-fosfato. En el paso número 2, la glucosa 6-fosfato se convierte en su isómero, la fructuosa 6-fosfato. En el paso número 3, un grupo fosfato se transfiere del ATP a la fructosa 6-fosfato y se produce la fructosa 1,6-bifosfato. En el paso número 4, la fructosa 1,6-bifosfato se rompe para generar dos azúcares de 3 carbonos, la dihidroxiacetona fosfato, DHAP, y el gliceraldehído 3-fosfato. En el paso número 5, la DHAP se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. En el paso número 6 ocurren dos semirreacciones simultáneamente. La primera es la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato, uno de los azúcares de 3 carbonos que se forma en la fase inicial, y la segunda semirreacción es la reducción del NAD e hidrógeno. En el paso número 7, el 1,3-bifosfoglicerato dona uno de sus grupos fosfato al ADP. Este lo transforma en ATP y en el proceso se convierte en 3-fosfoglicerato. En el paso número 8, el 3-fosfoglicerato se convierte en su isómero, el 2-fosfoglicerato. En el paso número 9, el 2-fosfoglicerato pierde una molécula de agua y se transforma en fosfoenol piruvato, o sus siglas PEP. En el último paso, el PEP dona su grupo fosfato al ADP y se transforma en ATP. Después, el PEP se convierte en piruvato. La siguiente ruta metabólica es el ciclo de Krebs, que esta se divide en 8 pasos esenciales. En el primer paso, el acetilcoenzima A se une con una molécula de 4 carbonos llamada oxalacetato y se libera el grupo coenzima a la vez que se forma una molécula de 6 carbonos llamada citrato. En el paso número 2, el citrato se convierte en su isómero isotrato. En el paso número 3, el isotrato se oxida y libera una molécula de dióxido de carbono, con lo que queda una molécula de 5 carbonos llamada el alfa-cetoglutarato. En el paso número 4, el alfa-cetoglutarato se oxida, lo que reduce un NAD en NADH y en el proceso se libera una molécula de dióxido de carbono. En el paso número 5, la coenzima A de la succinilcoenzima A se sustituye con un grupo fosfato que luego es transferido a ADP para obtener ATP. En el sexto paso se oxida el succinato y se forma una molécula de 4 carbonos llamada fumarato. En el séptimo paso se le añade agua a la molécula de 4 carbonos fumarato, con lo que se convierte en otra molécula de 4 carbonos llamada malato. En el último paso se regenera el oxalacetato, que es el compuesto inicial de 4 carbonos mediante la oxidación del malato. La siguiente ruta es el catabolismo de lípidos. Aquí los triglicéridos sufren una serie de transformaciones antes de comenzar su oxidación. Estas son la hidrólisis, donde los triglicéridos se degradan a ácidos grasos y glicerol. Luego está la activación, donde los ácidos grasos son activados en el citosol mediante su conversión a tioésteres de coenzima A catalizada por acilcoenzima A sintetasa. Luego está la entrada a la matriz mitocondrial. Una vez activado el ácido graso, debe ser transportado al interior de la mitocondria para ser oxidado. Los ácidos grasos de cadena corta son transportados directamente a la matriz mitocondrial, mientras que los ácidos grasos de cadena larga necesitan un mecanismo de transporte especial para pasar a través de la membrana interna mitocondrial, que es llamada conjunción a carnitina. Una vez realizados los pasos previos, los ácidos grasos están listos para la beta-oxidación. Esta ruta es una secuencia repetitiva de 4 reacciones. La primera reacción es la oxidación. Catalizada por el acilcoenzima A deshidrogenizada, tiene como resultado la producción de un enoilcoenzima A con un doble enlace entre los carbonos 2 y 3. Como segundo punto tenemos la hidratación. Catalizada por el enoilcoenzima A hidratasa, que hidrata el doble enlace entre los carbonos 2 y carbono 3 del enoilcoenzima A, produciendo 3-hidroxiacilcoenzima A. Por tercer paso tenemos la oxidación por NAD, catalizada por la L3-hidroxiacilcoenzima A deshidrogenizada, convierte el grupo hidroxilo del carbono 3 en un grupo ceto, generando NADH y 3-cetoacilcoenzima A.
Y por último, nuestro cuarto paso es la tiólisis. Este paso final es el paso final para la ruptura del cetoacil coenzima A entre el carbono 2 y carbono 3 por el grupo tiol de otra molécula de la coenzima A. Bien, en la respiración celular tenemos 4 pasos importantes: la glucólisis, la oxidación del piruvato, el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. En la glucólisis, la glucosa, un azúcar de 6 carbonos, se somete a una serie de transformaciones químicas. Estas al final se convierten en 2 moléculas de piruvato, una molécula orgánica de 3 carbonos. En estas reacciones se genera ATP y NAD, el que posteriormente se convierte en NADH. Cada piruvato de la glucólisis viaja a la matriz mitocondrial, que es el compartimiento más interno de la mitocondria. Ahí el piruvato se convierte en una molécula de 2 carbonos unida a la coenzima A, conocida como acetil-CoA. En este proceso se libera dióxido de carbono y se obtiene NADH. El acetil-CoA obtenido de los pasos anteriores se combina con una molécula de 4 carbonos y atraviesa un ciclo de reacciones para finalmente regenerar la molécula inicial de 4 carbonos. En el proceso se genera ATP, NADH y FADH2 y se libera dióxido de carbono. El NADH y el FADH2 producidos en pasos anteriores depositan sus electrones en la cadena de transporte de electrones y se regresan a sus formas vacías. El movimiento de los electrones por la cadena libera energía que se utiliza para bombear protones fuera de la matriz y formar un gradiente. Los protones fluyen de regreso hacia la matriz a través de una coenzima llamada ATP sintasa para generar ATP. Al final de la cadena de transporte de electrones, el oxígeno recibe los electrones y recoge protones del medio para formar agua. Por último, tenemos la fotosíntesis. La fotosíntesis como proceso químico ocurre en 2 etapas diferenciadas: la etapa luminosa o lumínica y la etapa oscura, llamada así porque únicamente en la primera interviene directamente la presencia de luz solar. Esta etapa luminosa o fotoquímica, durante esta fase se dan las reacciones biolumínicas en el interior de la planta, es decir, la planta capta la energía solar por medio de la clorofila y la utiliza para producir ATP y NADPH. En la etapa oscura o sintética, que tiene lugar en la matriz o estoma de los cloroplastos, la planta utiliza dióxido de carbono y aprovecha las moléculas generadas durante la etapa previa para sintetizar sustancias orgánicas a través de un circuito de reacciones químicas muy complejas conocido como el ciclo de Calvin-Manson. Nosotros elegimos la glucólisis como proceso metabólico y encontramos un artículo que se llama Las funciones metabólicas endocrinas y reguladoras de la expresión genética del lactato. De aquí la importancia de la glucólisis es el producto final de la glucólisis independientemente de la presencia de oxígeno. Una vez que se forma en el cistol, el lactato puede expulsarse a través de un contratransporte con protones al torrente circulatorio, en donde participa en el ciclo de Cori para la síntesis de glucosa o se utiliza como fuente de energía por neuronas, cardiomicitos o células tumorales, entre otros. Pasando al análisis de estudio de este artículo, tenemos que el lactato se considera un metabolismo de desecho que se produce durante la fatiga muscular. En contraste con esta visión simplista que se tiene, en este trabajo se proporcionó evidencia de las múltiples y complejas funciones de este metabolismo, entre las cuales está que primero, el lactato es el producto final de la glucólisis, independientemente de la concentración de oxígeno en el medio en el que se encuentran las células. Nuestro punto 2 es que el lactato forma parte de 2 tipos de lanzadera, una que funciona en el espacio intermembral de la mitocondria y otro intercelular, que se encarga de alimentar con lactato a ciertos tipos celulares, como las neuronas o el músculo cardíaco. Como parte 3 tenemos que en los espermatozoides el lactato se transporta directamente a la matriz mitocondrial y ahí se oxida para producir piruvato y NADH. Por 4 tenemos que en el hígado el lactato participa en la oxidación del etanol a través de la generación de peróxido de hidrógeno. Y por último nuestro paso 5 es que dependiendo de la estirpe celular, el lactato puede funcionar como agente antiinflamatorio endocrino o regulador de la expresión génica. Finalmente, en las conclusiones, tenemos que la glucólisis es una sección importante previa a la respiración celular para la formación de 2 moléculas de piruvato, el cual entra al ciclo de Krebs y finalmente desaparece como dióxido de carbono y agua, generando grandes cantidades de energía en este último paso. Y el lactato, que bien puede ser utilizado para la producción de energía si se degrada, es un subproducto de la respiración celular que tiene otras utilidades en el organismo, como ya se mencionó previamente. Y aquí tenemos las referencias.